Vamos a ver ahora una clasificación bastante amplia y general de las distintas representaciones tiempo-frecuencia y vamos a ir analizando a modo más bien informativo, vamos a revisar muchas transformaciones y tratando de ver cuáles son las características principales y las diferencias más importantes entre ellas. Para eso vamos a ver primero las propiedades comunes que podemos observar y a partir de las cuales se haría la clasificación. Y después vamos a dedicarnos a tres tipos particulares de clases, con una clasificación general que vamos a ver un poco más sobre el final. En primer lugar, la idea es que a partir de estas clases, a partir de esta clasificación, se pueden agrupar, como en toda clasificación, las transformaciones y poder ver, como dije antes, propiedades comunes entre ellas. Las propiedades que vamos a ver son el caso ideal de las transformaciones y todos los miembros de una determinada clase tienen que cumplir idealmente exactamente con todas esas propiedades para pertenecer a la clase, ¿no? Esto es como cualquier clasificación básica. Entonces vamos a ver estas clases que yo mencionaba anteriormente. Vamos a empezar con esta tabla. Fíjense, acá tenemos todas las propiedades, o bueno, muchas de las propiedades que se le pueden pedir a una representación tiempo-frecuencia. Acá en esta fila están varias de las representaciones tiempo-frecuencias conocidas, por lo menos algunas en este slide, vamos a ver muchas más en el siguiente. Y acá en esta otra fila están las clases, la clase afín, la clase de Cohen, la hiperbólica. Como ven, algunas representaciones cumplen con más de una clase, o sea, pertenecen a más de una clase. Y de acuerdo a la clase que pertenezca, es las propiedades que tienen que cumplir. Cuando está el tildecito en la tabla, implica que esta representación, la de Choi-Williams, la distribución de Choi-Williams en este caso, cumple con todas esas propiedades y por lo tanto pertenece a la clase de Cohen y la clase de transformaciones afines. En esta tabla hay muchas representaciones tiempo-frecuencia, la mayoría de las cuales no vimos en la definición, sino que lo que estamos viendo son las propiedades generales que cumplen. Y en esta otra, que vendría a ser una continuación de la tabla anterior, tenemos sí algunas más conocidas, como la de Wigner, que la vimos con bastante detalle. Acá está el espectrograma, y acá están, fíjense, la de Wigner, particularmente todas las propiedades que cumple, prácticamente cumple todas las propiedades y como vamos a ver está en casi todas las clasificaciones que hacemos, por eso es una representación tan conocida. Acá también está el escalograma, hecho en base a lo que en este curso también vemos de la transformada onditas. Y bueno, muchas otras representaciones que no vamos a ver tan en detalle. Vamos a empezar con la clase de covarianza al corrimiento, del shift covariant. La definición general dice que nosotros tenemos esta, que es una representación o una distribución genérica, y para que esa representación pertenezca a la clase, dada una señal que tenga esta forma, fíjense que esta señal tiene un corrimiento en el tiempo y un corrimiento en la frecuencia simplemente. Lo que debe cumplir o lo que debe hacer la transformación es representar ese corrimiento y ese corrimiento en frecuencia simplemente como un corrimiento de la representación. O sea que la representación que originalmente no estaba corrida, bueno, ahora simplemente se corrió exactamente esa cantidad y esa cantidad en tiempo y en frecuencia. O sea que esto es lo que define que una transformación pertenezca o no a la clase, ¿no? O sea, la clase es el conjunto de todas las representaciones o todas las distribuciones que cumplen que, dado este desplazamiento en tiempo y este desplazamiento en la frecuencia, la representación se desplaza exactamente eso en tiempo y eso en frecuencia en el plano bidimensional.
Entonces vamos a ver esas representaciones que pueden ser escritas de formas comunes o alternativas o equivalentes. Y en primer lugar tenemos esta que es muy conocida, a algo que ya hemos visto, esto similar a lo que vimos con la transformación de Wigner. Y acá tenemos algo nuevo que aparece, que es un núcleo, un kernel específico, que tienen que tener cierta forma para que cumplan las propiedades de la clase de Cohen, o la clase de invariancia al corrimiento. Entonces, observen acá está este corrimiento, ese corrimiento que tenemos sería ahí en ese caso en el tiempo, y acá tenemos el otro, y estamos integrando sobre estas dos variables para que nos quede acá el tiempo y la frecuencia, ¿no? De manera equivalente, expresando la señal ahora en la frecuencia, acá con el conjugado, acá tenemos el kernel, que ahora se hace explícito el corrimiento en frecuencia. Esta sería la transformada del que teníamos antes. Y tenemos el otro corrimiento, por supuesto, acá. Otra forma alternativa de representarla es a través de la distribución de Wigner, como si ya la tuviéramos calculado. Y acá tenemos el kernel, otra versión alternativa del kernel, no es exactamente lo mismo, por eso tiene una notación diferente, que lo vamos corriendo, fíjense, al integrar, para todos los desplazamientos de tiempo y para todos los desplazamientos de frecuencia. Esto es como estar haciéndole una convolución bidimensional a la distribución de Wigner, y lo estamos convolucionando, como si estuviéramos haciendo la convolución de una imagen, por un filtro bidimensional, que es el kernel, que es el que viene a hacer el suavizado, y que viene a eliminar, por ejemplo, los efectos de los términos cruzados o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta ecuación es bastante importante en lo conceptual porque muestra claramente cómo estas representaciones que pertenecen a la clase de Cohen pueden ser expresadas como una convolución bidimensional que se hace sobre esa imagen que nos daba la representación tiempo-frecuencia de Wigner. De manera similar lo podemos representar en términos de la función de ambigüedad, que también habíamos visto en la parte anterior. Nuevamente otra versión de ese kernel con el que estamos haciendo esta convolución o especie de convolución bidimensional, y acá está puesto en términos de la frecuencia, los corrimientos en tiempo y en frecuencia. Así que con esto podemos representar lo mismo, pero con respecto a dos frecuencias, y esta es una manera alternativa. Acá los corrimientos se hacen de forma explícita en la frecuencia 1 y frecuencia 2, que son las frecuencias sobre las que estamos integrando. Acá hay simplemente una equivalencia entre estos núcleos o kernels. Fíjense, este lo puedo obtener desde su versión en el dominio frecuencial. También este tiene una equivalencia directa a través de esta integral como simple transformación con el kernel básico, el original, y directamente con la transformada de Fourier en este otro caso. También puedo obtener este kernel en función de su versión, sería una especie de frecuencial, no es estrictamente frecuencia, son corrimientos, pero es como si fueran las frecuencias en tiempo y en frecuencia. Y también, bueno, puedo representarlo como antes directamente con una transformada de Fourier. Esas son las formas alternativas que relacionan un kernel con el otro. Finalmente, el último de los que vimos también está relacionado de una manera directa con el kernel anterior. Entonces vamos a repasar algunas de las representaciones tiempo-frecuencia que pertenecen a la clase de Cohen.
Acá tenemos varias representaciones que explícitamente no vimos, algo cercano a la red Choi-Williams o representación exponencial. Vimos, fíjense esta particularidad y este kernel que lo vamos a repasar en breve. Y acá también tenemos algunas otras representaciones. Acá está la generalizada de Wigner. Finalmente en esta otra tabla tenemos el espectrograma, que este sí lo vimos directamente, y la de Wigner tradicional. Acá está tal como la definimos. Bueno, acá está definida con la señal en el dominio de la frecuencia. Todas estas representaciones o distribuciones se pueden incluir dentro de la clase de Cohen o covariante al desplazamiento.